Para comprender el manejo de este programa ante procesos, vamos a desarrollar la UTA que aparece en la pantalla. Para ello debemos de definir dos corrientes, una corriente de aire exterior en unas ciertas condiciones y un caudal, y una corriente de aire extraído en otras condiciones y otro caudal. Serían las dos corrientes de entradas al proceso. Así definiremos la corriente de aire extraído, cuyo punto representativo es el 9, tiene 13.500 metros cúbicos hora y tenía 22 grados y 50% de humedad relativa. Y una corriente 2, que llamamos corriente exterior, cuyo punto representativo era el 1, estaba con 4.200 metros cúbicos hora, 1 grado centígrado y 90% de humedad relativa. Seguidamente, esa corriente de aire extraído lo tenemos que separar en otras dos corrientes, una corriente recirculado en la que pasa el 80% del caudal y el resto le vamos a llamar la corriente de aire descargado. Por lo tanto, seleccionando ahora la corriente de aire extraído, deberemos separarla en dos corrientes nuevas, una corriente de aire que vamos a llamar recirculado, en el que el punto representativo será el 5, pasará el 80% del caudal, y una corriente de aire que vamos a llamar descargado y que el punto representativo era el 2. En este momento ese punto representa realmente las dos corrientes y ya la corriente de aire que teníamos extraído no aparece y aparecen las dos nuevas, una descargado y otra recirculado. Seguidamente debemos pasar por definir este intercambiador de calor. Tendremos el aire exterior y el aire descargado, y como corriente principal será la del aire exterior, ya que el rendimiento me viene definido según la norma UNE en esa corriente. Por lo tanto, como corriente principal cogeremos la corriente de aire exterior, diremos que tenemos un recuperador, es según la norma UNE, el rendimiento es del 43% y la corriente principal, o la corriente exterior, pasa del punto 1 al punto 4, vamos a llamarlo, y del punto 2 al punto 3 la corriente de aire que era la descargada. Aplicando esto tenemos ese intercambiador, el cual podemos ver el calor intercambiado en la tabla como veíamos anteriormente, en este caso 13,6 kilovatios. Y podemos observar que en esa corriente aparecerá una pequeña condensación en la corriente del aire descargado. Siguiendo con el ejemplo, deberemos mezclar la corriente de aire exterior en el punto 4 con la corriente de aire recirculado en el punto 5 para darnos el punto 6. Por lo tanto, tendremos que seleccionar la corriente de aire exterior en el punto 4 y mezclarla con la corriente de aire recirculado en el punto 5 para dar la corriente de aire de impulsión, y el punto lo marcamos como 6. A partir de ahí la batería fría, en este caso no está en funcionamiento, pasará por una batería de calor con una temperatura superficial de 45 grados y un factor de bypass de 0,15. A partir de ahí, esa corriente de aire de impulsión va a pasar por una batería de calor, que hemos dicho que tenía una temperatura superficial de 45 grados y un factor de bypass de 0,15. El calor intercambiado en este caso sería 93,8 kilovatios. Finalmente tendremos un aumentador, una aumentación adiabática con recirculación con una eficiencia del 34%. Finalmente, en esa corriente de impulsión tenemos una aumentación adiabática con una eficiencia del 34%. En la tabla podemos observar todos los calores intercambiados, las condiciones de cualquier punto, y en la parte de abajo cómo hemos ido introduciendo los diferentes valores y los diferentes procesos. Igualmente, si le damos a imprimir y tenemos el Word, pues veremos tanto el dibujo como los datos introducidos, el proceso en el diagrama y los diferentes puntos y datos representativos del proceso. Este es el ejemplo 14 que se facilita y el dibujo se introduce desde este botón y seleccionando un BMP de 24 bits. Con esto hemos observado cómo manejar este programa al definir una unidad de tratamiento de aire.